Versículo 17, dice la palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando hemos visto en el libro de Efesios las partes de una armadura romana, nos podemos preguntar cuál de todas es más importante, cuál es más relevante. Si fuésemos nosotros los que estuviésemos en un campo de batalla, imagínese usted en un campo de batalla, en una llanura, en una planicie, como era en aquel entonces, ¿cierto? Las batallas se realizaban en estas grandes llanuras. Imagínese un ejército de unos 10,000 soldados contra un ejército aproximadamente también de 10,000 o 15,000 soldados, donde la probabilidad de usted morir en esa batalla es muy alta. Es muy alta. Hay lluvia de flechas, hay dardos encendidos, como hablábamos en el estudio pasado, hay grandes rocas encendidas que también lanzaban, hay hombres en caballos con grandes lanzas, hay hombres expertos con espada, y ahí estoy yo en medio de todos ellos. ¿Cuál cree que sería la parte de la armadura más importante en ese momento? ¿Será la espada? ¿Será el escudo? ¿Será el cinturón? ¿La coraza? ¿Serán las sandalias con puntillas para no resbalarme y poder estar firme? De lo que hablábamos también en la ocasión pasada. ¿Cuál de esas partes es más importante? Pues a la conclusión que podemos llegar es que todas son importantes, porque nosotros necesitamos estar cimentados en el Evangelio para poder estar firmes. Esas son las sandalias. Nosotros necesitamos guardar nuestro corazón con la justicia de Dios. Esa es esa coraza que guarda nuestra alma. La justicia de Dios, hermanos, nos guarda. También la espada es importante y hablaremos luego de esto. También el escudo es importante, porque a mí no me sirve de nada tener una buena espada, una espada bien afilada, si yo no tengo un buen escudo. Por eso hay muchos que caen y se quedan a mitad de camino porque tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, que es la espada, pero no están firmes en la fe, no tienen fe. Y a veces llega la dificultad, la tribulación, y caen. O algunos tienen mucha fe, pero no tienen nada de la palabra de Dios en sus vidas. Otros tienen mucha oración y sus vidas están llenas de oración, y es algo maravilloso porque es una de las cosas más difíciles, de las disciplinas más difíciles en la vida cristiana, pero no estudian, no leen las Escrituras. Entonces, cuando Pablo está hablando de una armadura, no está hablando de que una parte es más importante que la otra, de que una parte es más necesaria que la otra, sino de que el conjunto de la armadura de Dios es lo que nosotros necesitamos. Algo que nos ayuda mucho a estar firmes, recuerden que una de las palabras claves de Efesios 6 es la firmeza, es estar firme. Es esto que leímos hoy. El versículo 17 nos habla de tomad el yelmo de la salvación. Voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pónganse la salvación como casco. Ya como que nos da más luz, ¿cierto?
Cuando hablamos de un yelmo, seguramente algunos de ustedes estaban preguntando, bueno, ¿y qué es un yelmo? Pues suena como, ¿será una diadema o qué es eso? Pero cuando lo leemos en otra versión más latina, más actual, como la Nueva Traducción Viviente, dice: pónganse la salvación como casco. Vemos que Pablo está usando aquí las partes de una armadura figurativamente para referirse a varias disciplinas en la vida cristiana, a varias cosas, virtudes o elementos, digámoslo así, que nosotros como cristianos debemos adoptar como disciplinas en nuestra vida: la justicia, la oración, el evangelio, la palabra de Dios, la oración. Y cuando hablamos del casco, estamos hablando de la salvación. Dice: pónganse la salvación como casco. ¿Cómo así? Bueno, ¿con qué se come eso? Pónganse la salvación como casco. Este pasaje nos muestra cada uno de los elementos de la armadura de acuerdo a lo que él va a enseñar. Por ejemplo, cuando habla de la espada, está hablando de que necesitamos atacar. ¿La espada es para qué? Para atacar al enemigo. ¿Y cómo atacamos al enemigo? No haciendo liberaciones, no reprendiendo al diablo, ni nada de eso. La Biblia dice: la forma de atacar al enemigo es con la palabra de Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo en el desierto. Escrito está. Cuando habla de casco, ¿a qué miembro del cuerpo se está refiriendo? O más bien, ¿qué miembro del cuerpo nosotros estamos protegiendo cuando pensamos en un casco? Y es claro que está hablando de la cabeza, de la mente. Tener puesto el casco de la salvación no significa que nosotros somos quienes obtenemos la salvación. No nos está mandando o llamando a obtener la salvación, a ganar la salvación, sino que está hablando, recuerden que está hablando a personas que ya son creyentes, que ya tienen la salvación, y los está llamando a tomar el yelmo de la salvación. Hoy día se habla mucho y está de moda. Hace 30 años, hace 40 años, aquí los que son más avanzaditos en edad pueden dar testimonio de eso. Aún los treintones, ¿cierto? Los que estamos por los 30, de ahí en adelante, cuando estábamos muy jovencitos no se oía hablar de salud mental, ¿cierto? Eso era... Pero hoy usted prende la televisión y decía, todo el mundo habla de salud mental. Usted va al médico, le habla a uno de salud mental. Usted va al colegio. Bueno, no me voy a meter en ese tema, ¿cierto? De la psicología y todo esto, pero digo esto porque si hoy se habla de esto, si hoy se habla de este tema, es porque las personas reconocen que hay una crisis en la mente del ser humano, que hay una crisis emocional, a lo que hoy se llama la generación de cristal. Nuestros padres no lucharon con eso, no por lo menos de la manera que se está viendo hoy. Tal vez lo hacían de formas diferentes, pero el hecho de que se hable de salud mental, y yo personalmente, y digo personalmente porque es una posición muy personal, yo pienso que el alma no se enferma, que casi siempre cuando se habla de salud mental tiene mucho que ver también con problemas físicos, pero al pensar en estas cosas estamos reconociendo que el ser humano tiene que enfrentar crisis emocionales o crisis existenciales. Hay creyentes, hay cristianos que no están de acuerdo con esto. Dicen: el cristiano nunca debe estar triste, un cristiano nunca se deprime, un cristiano nunca
puede pasar por una situación de estas. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Recuerdan a Elías? El gran profeta de Dios. Cuando se piensa en un gran profeta en el Antiguo Testamento, y si usted en días del Señor Jesucristo preguntaba por un gran profeta, ¿a quién mencionaban? A Elías. ¿Qué le pasó a Elías? Elías fue un gran siervo de Dios. Él decía con autoridad: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover por 3 años y medio. ¿Y qué pasó? No llovió por 3 años y medio. Un hombre que se paró delante de los profetas de Baal y los retó y les dijo: vamos a ver quién es Jehová de los ejércitos. Si Baal es Dios, va a hacer algo en este día. Y si Jehová es Dios, va a hacer algo. Y hubo grandes señales, grandes prodigios. Y luego, ¿qué hace Elías? Mata a los 450 profetas de Baal. ¡Qué victoria! Pero horas más tarde estaba deprimido. Estaba diciéndole: Señor, Señor, quítame la vida. Señor, mátame mejor, yo no soy como mis padres. Estoy solo he quedado yo, me buscan para matarme. Señor, antes de que me mate Jezabel, mejor mátame tú, quítame la vida. Es un estado de crisis. Jonás, el mayor evangelista que ha pisado esta tierra, o por lo menos en el Antiguo Testamento. Yo no veo registro en la Biblia de ningún otro hombre que haya predicado y se conviertan 120,000 de una, hasta el rey de la ciudad. ¿Quién hizo esto? Jonás. ¿Pero qué le dice Jonás a Dios? Señor, mátame. Señor, ya no aguanto más, Señor, estoy enojado. Y ese enojo lo llevó a una depresión terrible. Podríamos mencionar mucho más. Moisés, Jeremías, el profeta. ¿Saben cuál era el sobrenombre de Jeremías? ¿Quién sabe el sobrenombre de Jeremías? El profeta llorón. Porque él escribió un libro llorando. Él estaba escribiendo a los gritos. ¿Saben cómo se llama ese libro? Lamentaciones. Así que, hermanos, los cristianos no estamos libres de entrar en momentos de crisis. Que es salud mental, que es que tiene el alma enferma, que tiene que ir a un psicólogo, que tiene que ir a hacer una terapia. Hasta allá no. Pero hay momentos en donde nosotros necesitamos buscar la presencia del Señor, porque hay momentos de duda, hay momentos de crisis, y necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios en esos momentos. Y es muy interesante que después de hablar de cuidar la mente del casco, va a hablar de la espada. Porque una de las mejores defensas en una pelea es saber atacar bien. Que usted se defiende, usted sabe defenderse, pero no sabe atacar. Va a llegar el momento que se cansa de defenderse y el enemigo lo va a matar. Usted necesita atacar también. Una de las cosas por las que todo cristiano ha pasado, si usted no ha pasado por eso, lo felicito, pero una de las situaciones que a veces oprimen el alma del creyente es el pensar en que tal vez no sea salvo. Hay creyentes, y tal vez en esta mañana hayan hermanos que estén pasando por ese momento donde se están preguntando: ¿será que yo sí soy hijo de Dios o no?
Muchos en un momento de caída se han preguntado: Señor, ¿es posible que yo realmente haya hecho lo que hice? Al final vamos a ver un texto en las Escrituras donde vemos que es bíblico nosotros sentarnos y examinar nuestras vidas a la luz de la palabra para ver si somos hijos o no. Pero muchos hijos verdaderos de Dios, porque hayan caído en un pecado o porque se han sentado a meditar, a pensar, a filosofar de la vida, de cómo es su manera de vivir, o simplemente porque se ha puesto a ponerle atención a las emociones, porque se ha puesto a ponerle atención a su corazón. Recuerden que el consejo más popular que usted puede escuchar el día de hoy es: haga lo que le diga su corazón. Pero ¿qué dice la Biblia de que cómo es el corazón? Lo sabemos, ¿cierto? El corazón o el alma, esa parte espiritual del hombre, la esencia del hombre es ser mentiroso, ¿cierto? Eso dice la Biblia. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tener seguridad de salvación es una de las armas más poderosas que el cristiano pueda tener. Yo voy a repetir esto, por si de pronto en ese momento nos desconectamos. Repito esto, hermanos: la seguridad de salvación es una de las armas más poderosas que nosotros como creyentes podemos tener. El estar inseguro de la salvación nos hace inconstantes. El pensar que yo puedo perder mi salvación, esto me hace una persona amargada. El yo pensar que puedo perder en cualquier momento la salvación, eso me quita paz y eso me quita gozo en la vida cristiana. Muchas veces hay tanta amargura en el corazón de algunos creyentes, hay tanta tristeza en el corazón y esto puede llevar a una persona a la depresión, el saber que tal vez el día de hoy me puedo morir en un accidente, o saber que me acuesto a dormir y no despierto, o saber que el Señor puede venir en este momento, porque puede venir, el Señor puede venir hoy. Pero yo saber todas estas cosas, conocer mucho acerca de la eternidad, de lo que sucede cuando una persona muere sin Cristo, y en mi corazón está la posibilidad de que tal vez, si yo muero, me voy a perder por la eternidad. Cuando alguien conoce de la palabra del Señor, cuando alguien conoce del Señor y no sabe si es hijo de Dios o no, no está seguro de su salvación, el temor a la muerte no es tanto por el temor a morirse en sí mismo o a la muerte en sí misma, sino que el temor está en lo que viene después de la muerte. Porque una persona que no cree en Dios y que no cree que hay un infierno y que no cree que hay un cielo, no tiene miedo a morirse, ¿cierto? Tal vez le da como cosa: hombres, me voy a morir y se acaba todo, ya nunca jamás volveré a ver a mi familia, ¿cierto? Por eso hay llanto desgarrador en un funeral o en un entierro, cuando la persona está convencida de que nunca jamás volverá a ver a su familiar. Entonces el dolor más está por ese lado, porque yo me muero y se acabó todo, y simplemente dejo de existir. Pero el temor para alguien que conoce la palabra de Dios y que cree en Dios, cree en Dios, cree en la palabra de Dios, pero sabe que probablemente se va a perder por la eternidad. Porque el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios no hace salvo a nadie.
Entonces, quienes más miedo tienen a la muerte son aquellas personas que conocen la verdad y saben que si se mueren es muy probable que se pierdan. Hay 3 grupos de personas en la iglesia. Creo que una vez hablé de esto. Hay 3 grupos de personas en la iglesia. Y aún en grupos tan pequeños, ¿cierto? Por un lado, están las personas que no son salvas y lo saben. Y para ellos esto también es terrible. Saber que el día de hoy, si mueren, van a estar en el infierno por la eternidad. Eso es algo terrible. Y si eso no quita la paz de esa persona, si eso no hace que esa persona tiemble, es porque Satanás lo tiene cegado para que ni siquiera tenga miedo de la eternidad sin Cristo. Pero ellos lo saben. Y muchos de ellos son sinceros. Uno les pregunta: si usted muere hoy, ¿sabe dónde va a pasar la eternidad? Pues hombre, la verdad, yo me voy para el infierno. Son sinceros porque lo saben, pero es terrible. El segundo grupo es de los que son salvos y saben que son salvos. Son esos que han tomado el yelmo de la salvación. Son esos que se han puesto la salvación como casco. Como dice el versículo, se han puesto la salvación como casco y van por la vida seguros, firmes. Sufren también, lloran también sienten dolor, tristeza, soledad, pero se han puesto un casco. Están seguros de que en el momento en que mueran, inmediatamente van a estar con el Señor. Son los que se acuestan en la noche y, como el dicho, caen como una piedra en la cama, porque no tienen miedo a que un terremoto les tire la casa encima y los mate dormidos, porque no tienen miedo a que tal vez les dé un infarto, que salen a la calle y son muy prudentes, claro, y se cuidan mucho, pero no tienen miedo de la eternidad, porque saben que Cristo pagó por ellos y que ellos están seguros en Cristo. Por eso hay misioneros que dejan todo y están dispuestos a dar su vida, porque ellos saben que si matan su cuerpo, ellos van a estar con Cristo, y que dar la vida por Cristo es lo más noble que puede hacer un ser humano en esta tierra. Pero una de las razones de esa firmeza es que ellos están seguros de su salvación. El otro grupo es el más peligroso. El otro grupo es de aquellos que piensan que son salvos y no lo son. Aquellos que están engañados. Y la Biblia habla de ese grupo. Mire lo que dice Mateo, y yo sé que son textos muy conocidos. Mire lo que dice Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, terrible esto, ¿cierto? Que no son poquitos. Dice: muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En el día del juicio. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí,
hacedores de maldad. Estos hombres estaban confiados en sus propios sentimientos. Estos hombres estaban aferrados no a Cristo, no a la obra de Cristo, sino a su propia justicia. Estos hombres eran como los fariseos, que pensaban que por su palabrería, que por sus largas oraciones, pensaban que por vestirse como se vestían de impecable los fariseos, pensaban que por ser parte de un grupo, los apartados, los separados, los limpios, eso es lo que significa la palabra fariseo, ellos pensaban que por eso ya eran hijos de Dios. Hoy día hay muchos que piensan que porque sobrenaturalmente hablan en lenguas, o porque han sentido mariposas en el estómago, o porque han llorado cuando escuchan la predicación, cuando están cantando las alabanzas, entonces ya están seguros. Pero el Señor dice, no consiste en eso, no consiste en los sentimientos. Porque estos hombres estaban convencidos, pero engañados. Hay muchas personas que tienen convicciones, que están convencidos de algo, pero ese algo es una mentira. El estar seguro de algo y que ese algo sea una mentira es lo más terrible, porque recuerden que Satanás es mentiroso desde el principio. Recuerden que la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. El diablo no solamente está ocupado con los que están en las discotecas, en los bares. El diablo no solamente está engañando a los drogadictos, a los ladrones, a los corruptos. El diablo no solo está en el Senado y en la Cámara. El diablo también está en las iglesias, haciendo creer a muchos que son hijos de Dios. El diablo también está susurrándole en el oído a muchos que hagan obras, que cuiden la salvación porque depende de ellos. Pero la Escritura dice, depende de Dios. La salvación es de Jehová. Cuando Pablo llama a los hermanos en Éfeso a tomar el casco de la salvación, la idea de la palabra tomar es aferrarse. No solamente tomar algo. Yo puedo tomar algo o aferrarme a algo. Aferrarme a algo. Como dice Pablo también a los hermanos en Filipos, a los filipenses, Pablo les dice, asidos de la palabra de verdad. La palabra original es aferrados a la palabra de verdad. La idea aquí no es solamente que nosotros tomemos una enseñanza de que la salvación está segura para los que son salvos, de que el que es salvo persevera, sino aferrarnos a esa verdad y saber que nada nos puede separar de Cristo, saber que nada puede quitarnos la salvación porque está en las manos del Padre. Esa es la idea, aferrarnos a esa verdad. En primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Dice, pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Vemos que este texto es más explícito. Y si lo leemos en la Reina Valera dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.
con la esperanza de salvación como casco. La causa de la depresión en muchos cristianos, y hablo en el ámbito cristiano, la causa de la depresión en muchos cristianos es porque aún están con temor a la muerte. La Biblia dice en Hebreos 2:14 que Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero sin embargo aún muchos cristianos viven esclavizados con temor a que pueden perder su salvación. Hermanos, y es lamentable, y lo digo porque yo he conversado con hermanas, con hermanos que ya llevan mucho tiempo en el Evangelio, en los caminos del Señor, y no saben qué va a pasar con ellos cuando mueran. Una hermana que ya con varios años en los caminos del Señor una vez me dijo: yo no sé Dios qué va a hacer conmigo cuando yo me muera. Él verá, Él sabrá. Eso es lamentable. Estar en Cristo, estar unido a Cristo, pero estar pensando que tal vez me puedo perder. Ahora, por un lado, recuerden que hay varios grupos. Porque por otro lado están quienes piensan que son salvos y no lo son porque su corazón los engaña y porque recuerden, hermanos, recuerden, Satanás es mentiroso. Satanás es mentiroso. El corazón humano es mentiroso. El mundo nos miente. El mundo nos engaña. Por eso tenemos que cuidar nuestra mente y hacerlo de la forma correcta, con la palabra de Dios. Hoy día que hay tanta información, que hay tantas mentiras que circulan por todo lado, es más necesario que nosotros estemos aferrados a la palabra de Dios. Hay muchos enseñando una cantidad de cosas. Ayer que estábamos con Andrés en la pintada, los hermanos algunos hermanos que son muy nuevos tenían muchas preguntas y muchas confusiones en la cabeza. Nos estaban preguntando por Lili, la primera esposa de Adán, que cómo era esto, que una serie de mentiras, de cosas que gente con mucha imaginación ha inventado, que cómo era la civilización que hubo antes de Adán y Eva. Y hermanos, pues le voy a decir lo que la Biblia dice. Preguntas en cuanto al fin del mundo, que si era verdad que el anticristo iba a salir como Godzilla del mar. Tenemos que cuidar nuestra mente, hermanos, y la manera es con la palabra de Dios. Dice este texto que la esperanza de salvación es nuestro casco. Hermanos, así como el casco es tan importante en una pelea, y pensemos en las peleas de antes, no en las de ahora, en las de antes, el casco significaba muchísimo. De hecho, los romanos, algunos usaban unos cascos que cubrían también su cuello, y eso significaba mucho. Significaba la vida, la vida. Y si usted iba a pelear con casco, usted iba más seguro a la pelea. Hoy día los cascos se usan para otras cosas, ¿cierto? El casco se usa para andar en moto. Cuando uno va en la moto con casco, y si el casco es bueno, uno va como más confiado, ¿cierto? Pero si va sin casco, ¿cierto? Aunque hoy día la gente no ve, yo me encuentro mucha gente con los cascos en la mano, no sé si han visto, que van en la moto y encartados con un casco en la mano y la cabeza sin casco. No sé, pero personalmente a mí me da mucha seguridad cuando el casco que tengo puesto es bueno. Recuerdo una vez que alguien me prestó un casco, que eso estaba suelto, no tenía aquí para abrocharse. El casco lo podía matar a uno, el mismo casco, si uno se caía. Y yo en todo ese viaje y de parrillero,
Los que manejan moto, los que llevaban mucho tiempo manejando moto, saben lo difícil que es parrillar. Ayer a Andrés le tocó de parrillero, yo creo que hizo más fuerza que yo. Pero el tener un buen casco lo hace a uno como, bueno, si me caigo el casco es bueno. ¿Cuánto más en una pelea de vida o muerte? Tener un casco que resista una flecha, que resista un espadazo, si existe esa palabra, daba seguridad para la pelea. Hermanos, en la vida cristiana, tener el casco correcto, esto nos da más seguridad para nosotros enfrentar la vida, porque la vida tiene retos. En la vida hay muchos retos, y yo sé que muchos aquí, muchos de nosotros, no sabemos lo que es una prueba. ¿Cómo así, hermanos? Y yo el domingo no tenía para mercar, qué prueba tan dura, ¿no? Estoy hablando de pruebas grandes, de pruebas por lo que muchos de nuestros hermanos han pasado. El domingo pasado estuvo aquí una hermanita de Quinchía que perdió una bebé, y muchos la han juzgado, muchos le han dicho: hermana, eso es un castigo de Dios, pero nadie se ha puesto en los zapatos de ella, y muchos no saben por lo que esa mujer está pasando, solo quienes hayan pasado por lo mismo. En este mundo hay dificultades, hay pruebas, hay momentos de soledad, hay momentos de tristeza, de lágrimas. Eso no lo negamos. El cristiano que diga que eso no le pasa a un cristiano, tal vez necesita hablar un poquito con Job, tal vez necesita hablar un poco con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, hombres que sufrieron y que saben verdaderamente que es una vida de sufrimiento. Vamos un momento a Job 19. Vamos a ver qué fue lo que sostuvo a Job. Ya les digo el texto bien, hermanos. Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué sostuvo a Job? ¿Recuerdan qué le pasó a Job? Perdió sus 10 hijos en un mismo día. Perdió sus bienes en un mismo día. Su esposa le dijo: ¿sabe qué, Job? ¿Sigues reteniendo tu integridad? ¿No ves lo que Dios te ha hecho? Maldice a Dios y luego muérete. Tremendo. Él pensó que tenía 3 amigos muy queridos, y llegan a decirle: Job, lo que tú estás recibiendo no es ni la mitad de lo que te mereces. ¿Quién sabe qué pecado tienes oculto? ¿Quién sabe cómo has tratado a las viudas? ¿Quién sabe cómo has tratado a los huérfanos? ¿Quién sabe, pecador? Dios te está dando lo que es justo. Imagine un amigo así. ¿Cuántos tenemos amigos así? Tal vez, ¿cierto? En alguna ocasión
personas nos han tratado así. A la hermana que mencioné hace un momento, le pasó. Su niña se murió porque Dios, quién sabe por qué Dios la está castigando. Y yo ahí veo encarnado a Elifaz, a Bildad. Él perdió todo, su salud, ¿cierto? Una de las cosas que más apreciamos es la salud, ¿cierto? Algunos, la salud que les queda, la aprecian. Apreciamos el estar aliviados, el que podamos comer bien, el que podamos dormir bien, el que podamos caminar. Job la perdió en un día. Pero se sostuvo. Uno dice, ¿cómo este hombre se sostiene en integridad? ¿Cómo este hombre, Dios al final le dice a los tres amigos, a Bildad, Zofar y Elifaz, les dice, pídanle a Job que ore por ustedes, porque ustedes no han hablado de mí lo que es justo como mi siervo Job. Tremendo. ¿Qué sostuvo a Job? Hermanos, Job tenía el casco. Job tenía el casco de la salvación. Job pudo pararse y decirle a estos hombres, digan lo que digan, pase lo que pase en mi vida, hay una cosa que yo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Y no solo eso, yo sé que Él vive, yo sé que Él un día va a venir y se va a levantar de la tierra, de la tumba, y yo sé que esta carne se va a deshacer. Yo sé que desecha aún esta mi piel, que dice, es de ver a Dios. Hermanos, aquí no está un hombre hablando de probablemente Dios pese mis buenas acciones, probablemente Él tenga misericordia de mí y me salve y de pronto yo lo veo. No, he de ver a Dios. Estoy absolutamente seguro que voy a ver a Dios. Y no a otro, es a Él mismo, a Dios mismo lo veré. Hubo otro hombre que sufrió y de otra manera, se llamaba Asaf. El Salmo 73, voy a resumirlo. Un hombre que vivía amargado. Por mucho tiempo vivió amargado porque tenía envidia de los arrogantes, dice el texto. Muchas veces nuestra aflicción es porque no tenemos lo que quisiéramos tener, y eso nos puede llevar a tener envidia de otras personas, y no necesariamente envidia por cosas materiales. Podemos envidiar muchas cosas, podemos codiciar muchas cosas del prójimo. La voz, ¿cierto? Ay, qué bueno yo cantar como esa hermana. Los talentos, qué bueno que yo pudiera dibujar como fulano, qué bueno que yo pudiese tocar la guitarra como el hermano Sebas. Los dones, Dios me dio el don de servir, pero yo quería era el don de enseñanza, yo quería era ser un evangelista. Entonces podemos envidiar muchas cosas y eso nos puede llevar a la amargura. Asaf vivía amargado, eso, y no era cualquier cosa, él se deprimió. Lean el Salmo 73 completo y ustedes pueden ver a un hombre deprimido. Y él dice, hasta que entré al santuario de Dios y entendí qué es lo que a ellos les espera. Vamos a mirar el texto allí en el Salmo capítulo 73. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. A esos que yo envidio, a esos que yo quiero tener las cosas que ellos tienen, ya
entrando en comunión con Dios, yo entendí qué es lo que les espera a ellos. Dice el 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y noten el casco, y después me recibirás en gloria. Hermanos, y eso afecta también nuestra vida aquí. No es que la seguridad de salvación me hace un pagano religioso, no. ¿Quién era Job? ¿Qué dice Dios de Job? ¿Qué dice Dios de quién era Job? Un hombre justo y recto, apartado de los pecadores. Dios pudo decir de Job: no hay nadie en la tierra como Job. Si hay un hombre santo en esta generación, ese hombre se llama Job. Dios mismo lo dijo de él. Así que tener seguridad de salvación no es una gracia barata. No, es que ya Cristo me salvó para siempre, entonces yo puedo hacer lo que quiera. La santidad no salva a nadie, pero alguien que es salvo y que tiene la seguridad de salvación como yelmo, es alguien que vive esa verdad. ¿Quién fue Asaf? Sí, un hombre deprimido, un hombre que estuvo en una crisis, un hombre que vivió con amargura de corazón, porque Job también hay un texto que dice que él vivía en amargura de corazón. Así que un creyente puede deprimirse. Pero noten cómo era Asaf. El texto que estábamos leyendo dice, versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Un hombre, una mujer que tiene seguridad de salvación es alguien que ama a Dios. Es alguien que no desea otra cosa sino Dios. Es alguien que anhela y que disfruta a Dios para siempre, como dice la confesión, como dice el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Respuesta: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Alguien que tiene el casco de la salvación es alguien que ama a Dios y disfruta de Él. Su vida es plena. Cristo está en Él, como leímos hoy en Colosenses. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es alguien que vive dichoso y a la expectativa de que tal vez hoy viene el Señor. Tal vez hoy voy a estar con el Señor. Y claro, hay momentos de tribulación, pero esa persona no se desbarata. Esa persona llora, esa persona está triste, esa persona está afligida, pero hay alguien que le da firmeza y seguridad y gozo. Y no es la salvación en sí misma, porque muchos aman la salvación, pero no aman al Salvador. Muchos quieren la salvación, pero no quieren saber nada, no quiero tener nada que ver con el Salvador. Pero eso sí, yo tengo mucho miedo de irme para el infierno. Yo necesito la salvación y el Salvador. Y vivir como el Salvador, no, eso no lo quiero. Tener el casco de la salvación
nos hace vivir la vida, el aquí y el ahora, como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Hermanos, una de las confusiones de muchos cristianos es que los cristianos no sufren y que los cristianos siempre viven de victoria en victoria y que los cristianos siempre van a estar plenos y que los del mundo son los que sufren, que los del mundo son los que tienen tragedias, que los del mundo son los que viven amargados, que los del mundo son los que tienen un vacío existencial. Por eso el evangelismo muchas veces es así. Crea en Cristo, que Él va a llenar ese vacío que hay en su alma, en su corazón. Pero hay muchos allá afuera que no tienen ningún vacío. Hay mucha gente sin Cristo que viven felices, viven contentos, no les hace falta nada, la economía está bien, Dios en su gracia común les ha dado inteligencia, les ha dado familia, les ha dado muchas personas alrededor que los quieren. Ellos dicen: yo no tengo ningún vacío, a mí no me hace falta nada. Y por otro lado, hay creyentes que tienen muchas pruebas y que tienen mucho sufrimiento. Una de las razones por las cuales Dios diseñó la iglesia es para que entre nosotros nos cuidemos, para que entre nosotros nos ayudemos. ¿Sabía usted que hay hermanos en este momento pasando por desánimo? Esta semana hablábamos con una hermana y ella decía: yo no quiero ya nada de la iglesia, yo estoy muy afligida, yo tengo estos problemas. Pero a veces no lo sabemos. Yo sé que muchos aquí, si yo les digo levanten la mano, quienes han pasado por pruebas y la iglesia los ha abandonado, muchos de ustedes levantarían la mano. Son cosas por las que como iglesia, como ancianos, como miembros de la iglesia, cada uno en particular nos tenemos que arrepentir. Por eso hoy día las iglesias, conozco iglesias, aún iglesias hermanas nuestras, que están mandando a los miembros de la iglesia al psicólogo. Los están mandando. Y uno entiende, sí, son hermanos que no están preparados para enfrentar ciertas situaciones en la vida. Pero el problema no es de la palabra, el problema no es de Dios, el problema es nuestra negligencia. Estamos tan ocupados atesorando cosas en esta vida, guardando tesoros para este mundo, que estamos descuidando muchas veces lo más importante, la palabra de Dios. Porque una de las razones por las que no vamos a hacer una visita a un hermano es porque es muy probable que ese hermano me va a corchar. Quién sabe con quién me va a salir ese hermano, y yo no quiero mostrarme vulnerable ante ese hermano. Pero hermanos, aquí están las respuestas. Y no es presumido decir que aquí está todo lo que Dios quiso que nosotros necesitáramos. La Biblia es suficiente para las necesidades del alma. Obviamente yo no voy al supermercado y voy a pagar con la Biblia, no. Es suficiente para las necesidades del alma del ser humano. Las preguntas filosóficas, las preguntas sobre la eternidad, Dios nos ha querido dejarlo revelado aquí. Las cosas reveladas, dice la Biblia en Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. A veces decimos: no, es que yo con ese tema no me meto, ese tema es muy complicado, eso hablar de la depresión, eso hablar de las emociones, eso hablar de todo eso. No. Vaya a un psicólogo, vaya a otro lugar.
yo no me meto en esa parte, pero en la Biblia tenemos todo esto. Y yo entiendo y por mucho tiempo he criticado fuertemente a estos hermanos, pero yo entiendo que ellos no lo hacen de mala fe. Ellos lo hacen buscando el bien para las personas. Hermanos, pero ¿qué tiene el mundo que darnos a nosotros que Dios no tenga? ¿Qué tiene el mundo que darnos? ¿Qué tiene el humanismo que darnos a nosotros que Dios no tenga para darnos? El problema radica en nosotros, que somos perezosos muchas veces para estudiar la Biblia, para buscar respuestas, pero somos también inhumanos, porque muchas veces encontramos las respuestas, encontramos soluciones en la Biblia, pero sabiendo que hay hermanos que necesitan respuestas, los desechamos. Hay hermanos aquí en la iglesia que están dudando de la salvación. Romanos 8, 28. Termino con este texto. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Aún nuestra glorificación está segura, hermanos. Pablo está hablando como un hecho de que Dios ya nos glorificó, de que Dios nos conoció desde la eternidad, que Dios nos predestinó desde la eternidad, que Dios nos llamó desde la eternidad y que Dios nos salvó y que Dios nos justificó y que Dios nos glorificó. Pero yo aquí no veo a ninguno con cuerpo transformado. Será algo que sucederá en el futuro, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cierto? Eso lo dice la Biblia. Primero los Corintios 15, 50, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué es la transformación? Es lo mismo que Pablo dice aquí de la glorificación. Estos cuerpos materiales no pueden ver lo incorruptible. Es necesario cuerpos transformados que recibirán los santos que han muerto en la resurrección y que recibiremos los que vivamos cuando Cristo venga, si el Señor no nos ha llamado. Pero algo que es futuro y que en días de Pablo, hace casi 2000 años, cuando se escribe esta carta, era muchísimo más futuro. Pero Pablo lo dice como un hecho. Dios los glorificó. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? ¿Por qué Pablo dice de la iglesia que estamos sentados en lugares celestiales? Es un hecho, hermanos. El Dios que no miente, el Dios que es veraz, que es fiel, dijo: los voy a glorificar